Bueno, iglesia, qué bendición. Durante estos domingos se está manejando una temática sobre el estudio de las 7 iglesias. Y estas 7 iglesias que representan la número 1, Éfeso, que representa el árbol de la vida, la eternidad. La iglesia de Esmirna dice que yo te daré la corona de la vida, la salvación. Pérgamo, al que venciere daré a comer del maná escondido. Es el privilegio en las bodas del Cordero. La Tiátira, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Está hablando del reinado al lado de Jesús. Sardis, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Está hablando de eternidad, de identidad como hijo de Dios. Y continuamos en esta mañana con Filadelfia, la iglesia Filadelfia, en la cual esta iglesia tiene ese nombre, la iglesia fiel, Filadelfia. Y cuando hablamos de Filadelfia, en los tiempos antiguos se está hablando de una iglesia en el Apocalipsis, de una iglesia de aproximadamente 150 años, era una de las iglesias más nuevas de todas las mencionadas. Pero esto constituye algo importante, y es que esta iglesia se mantuvo, pero en medio de ese mantenerse quería salir adelante. A pesar de los obstáculos, ella quería mostrarse como una iglesia en el cual el testimonio figurara, pero también ese testimonio se convertiría en algo importante y era en una puerta de oportunidades para el evangelio. Entonces, cuando se habla de Filadelfia, el nombre de Filadelfia, que es una ciudad y que se le otorga a la iglesia establecida en esa ciudad, dice que esta era una ciudad pequeña, pero que estaba siempre sometida a muchos sismos, habían terremotos y la ciudad era destruida constantemente, pero al mismo tiempo era levantada y aún le asignan un nombre, Filadelfia, en honor a un emperador Filidelfo, en el cual este emperador empezó a construir, a reconstruir esta ciudad. Pero lo más importante aquí era que esta iglesia se mantenía fiel, aunque estaba situada en un pueblo muy pequeño y la iglesia era pequeña, le era fiel al Señor. Amén. Lo que Dios pide de nosotros, serle fiel. Entonces, mirando todas estas iglesias, Dios resalta lo que es la iglesia Filadelfia, lo que es la iglesia Esmirna. Dios no tiene queja de estas iglesias, Él las exalta, habla bien sobre estas iglesias, porque cumplieron en ese momento lo que Dios había destinado para ellas, y era el conservar la palabra, mantener la palabra. Y es así como miramos en la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a cada una de estas iglesias, Dios le habló. Pero en este pasaje de este versículo, está hablando de alguien importante, y se relata como el santo, como el mismo Jesús, en el cual Él viene y se establece en la iglesia. Y cuando Él se establece en la iglesia, empieza a formarla y empieza a darle fuerza, aunque la fuerza dice que eran pocas, pero no se estaba refiriendo a una fuerza poca espiritual, ni a una fuerza física. Se refería, ya que estaba situada en un pueblo muy pequeño, en que la iglesia empezaba a formarse, tenía pocos miembros, y si tenía pocos miembros, necesitaba crecer, porque a eso ha llamado Dios a la iglesia en este tiempo, a crecer. Por eso se habla del evangelismo, por eso se habla de ganar almas para Cristo. Y me acuerdo yo hace por allá 16, 17 años, cuando Iglesia Filadelfia estaba iniciando, que fueron muchos lugares de CRT donde estuvo hasta llegar a este lugar. Pero había algo había un grupo de personas que no querían que la iglesia creciera en almas, sino que se convirtiera la iglesia en ese momento en un grupo selecto, en un grupo de oración, o que fueran pocas personas las que vinieran a la iglesia, ¿sí? Y que se mantuviera, ese grupo selecto allí. Se iba, se venía, se iba y se venía, pero no se encontraba un crecimiento en la iglesia. Pero Dios no llamó a esta iglesia a ser una iglesia estancada. Dios llamó a esta iglesia a crecer. Por eso ha crecido en almas, y por eso la iglesia seguirá creciendo. Y si la iglesia crece, gloria a Dios, aleluya. Y si la iglesia crece, su estructura física, si la iglesia crece en almas, pero los miembros de la iglesia, usted, mi persona y cada uno de los que llegan a este lugar, también tienen que crecer. Y el primer crecimiento que Dios exige es un crecimiento espiritual, que crezcamos espiritualmente. Entonces, está hablando en este pasaje y dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Está hablando de Jesús, el santo, el verdadero, porque en Él se encuentra la verdad. Él es el verdadero. Entonces, está hablando de las llaves, y que estas llaves se las dio David, y sabemos que Jesús viene de esa genealogía del rey David, y salió de allí. Y entonces empieza todo este proceso en Jesús, establecerse en la iglesia y hacer crecer a la iglesia, y hacer crecer a cada persona que viene a la iglesia, porque Él quiere que usted crezca, Él quiere que yo crezca, y que si nosotros crecemos espiritualmente, muchas almas llegarán a la iglesia. Entonces, cuando se habla de esta ciudad pequeña, pero era una ciudad muy famosa, estaba rodeada por muchos viñeros, pero la iglesia tenía que levantarse, y la iglesia tenía que seguir. Y aunque esas fuerzas, que eran pequeñas, que era un grupo pequeño, que de pronto no eran personas tan importantes, porque no lo eran, no eran personas destacadas en el ámbito social, no lo eran, no eran personas prestigiosas, pero Jesús quería que esta iglesia se levantara en prestigio, que esta iglesia Filadelfia se levantara ante la sociedad a mostrar, mi hermano, que hay un evangelio, como lo ha hecho esta iglesia.
Esta iglesia no ha dejado de mostrar a Jesús, el Hijo de Dios. Por eso la iglesia se mantiene. Gloria a Dios. Entonces, cuando este pueblo toma el nombre de Filadelfia y que este emperador Filadelfo empieza a establecerse allí y empezó a reconstruir la ciudad, no fue fácil, pero al mismo tiempo la iglesia no se detuvo. La iglesia toma este nombre de Filadelfia, ¿sí? Y empieza a levantarse. Ahora, y empieza a levantarse también en pobladores. La ciudad se levanta en pobladores, la iglesia se levanta en almas, y la ciudad que tenía menos importancia, ¿sí?, que era Filadelfia, empieza a levantarse como una ciudad importante. La iglesia que empezó con pocos, la iglesia que empezó pequeña, se ha convertido en una iglesia grande para mostrar el amor de Cristo a la sociedad. Por eso nosotros hemos sido llamados a mostrar el amor de Cristo a la sociedad. Usted, mi persona, cada uno de nosotros ha sido llamado de parte de Dios a mostrar el amor de Cristo a la sociedad. Por eso no hay excepciones de personas. Por eso aquí usted puede ver un médico que viene a la iglesia, un abogado, un maestro, un economista, personas de todas las clases sociales, una persona que trabaja en el campo, una persona que trabaja en servicio doméstico, y todos en el Señor somos bien recibidos. Todos en el Señor somos bien recibidos. Entonces, ¿qué quería Jesús cuando habló de Filadelfia? Que la iglesia se constituyera en algo grande, en algo fuerte, en algo poderoso, en algo valioso, en algo que nadie lo detuviera, en algo que nadie lo podría destruir, ¿sí? Entonces empieza aquí a establecerse nuevamente, ¿sí? En la iglesia Filadelfia, el santo se refiere a Jesús. El santo se refiere a Jesús. El verdadero se refiere a Jesús. Por eso aquí se predica la palabra. Por eso aquí lo más importante en Filadelfia, en esta iglesia, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que transforma, la que cambia. La palabra, esa palabra que tomamos es la que nos lleva a ser un hombre, una mujer diferente. La palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces esta iglesia, que era pequeña, empezó a tener características diferentes a todas las demás iglesias. Iglesia Filadelfia, dice en el Apocalipsis, que empezó a ser, mi hermano, exaltada por Dios. Y si usted mira en estos pasajes, aún esos cuadros cronológicos que aparecen en la Biblia, cuando habla de Filadelfia, Dios la exalta de una manera hermosa. Y todo lo que Dios desea de ella y todo lo que Dios anhela de esta iglesia. Y no es casualidad, mi hermano, que usted esté en una iglesia que tenga este nombre Filadelfia. No es casualidad. Y es así, mi hermano, en el cual la iglesia empieza a levantarse. Y es una iglesia que no se le encuentra ninguna clase de reproche. Esta iglesia no se le encuentra reproches allí mirando en el Apocalipsis. Las demás iglesias, como son Éfeso, como son Pérgamo, Tiatira, Sardis y aún la que falta, la Odisea, Dios tiene reproches sobre ellas. Dios les reprocha cosas a las demás iglesias, pero a Filadelfia la exalta, pero a Filadelfia la muestra como una iglesia que se mantiene. Por eso, si usted, Dios lo ha traído a este lugar, usted tiene que mantenerse, afirmarse en el Señor, afirmarse en la palabra, porque Dios quiere hacer algo. Entonces, cuando dice el santo, significa que en él habita la plenitud de la deidad del Dios grande. Entonces, quería él expresar esto a la iglesia Filadelfia, que donde está Jesús, allí habita la deidad,
la plenitud, el amor del Dios grande y verdadero. Aleluya. Una iglesia que da amor, una iglesia que tiene amor, una iglesia en la cual aprecia lo que Dios le ha dado. Por eso usted tiene que apreciar este lugar. Este lugar se lo ha dado Dios, nos lo ha dado Dios para congregarnos y tenemos que apreciarlo. Tenemos que apreciar todo lo que Dios nos ha dado, mi hermano. Ahora le dice, el verdadero, el que habla siempre la verdad. El verdadero, el que habla siempre la verdad. Y se habla la palabra, la verdad. Aquí no se habla ninguna conjetura humana, ni aquí se viene al púlpito a hablar cosas humanas, se viene a hablar la palabra del Señor. Ni siquiera aquí se viene a hablar cosas diferentes, sino la palabra de Dios. Porque esta iglesia cuida la palabra, porque esta iglesia se mantiene en la palabra. Y lo que lo va a mantener a usted y a mí es la palabra del Señor. Ella nos da fuerza, mi hermano. El que tiene la llave de David. Recordamos que el Señor Jesús, muchas veces, Jesús, hijo de David, en el Nuevo Testamento le expresaron eso. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, aun cuando iba pasando y encontraba personas enfermas. Porque sabían que había un poder en él, porque le había dado el Padre las llaves. Y cuando se le da las llaves, se le está dando una autoridad. Y usted está en una iglesia de autoridad, en una iglesia de poder, en una iglesia de milagros. Aleluya. Como cuando usted le entrega las llaves de su casa a su hijo. Tiene una edad pequeña, usted no se atreve a entregarle las llaves. Pero cuando llega ya a una edad de 10, 12 años, ya usted lo ve como responsable y le dice, te voy a entregar las llaves de la casa. Entonces usted le está delegando a su hijo una autoridad, le está delegando responsabilidad, le está delegando a él, ¿sí?, algo importante. Y cuando habla de las llaves, ¿sí?, se le está delegando a Jesús esa autoridad, se le está delegando una responsabilidad para con la iglesia, se está delegando una responsabilidad. Por eso, mi hermano, cada persona que viene a este lugar es responsabilidad de nosotros como líderes, es responsabilidad de nosotros como personas que amamos a Cristo, de que no se nos vaya, de que no se nos pierda ninguno. Es una responsabilidad de nosotros, porque Dios le ha dado a esta iglesia las llaves. Así como habla de Iglesia Filadelfia en Apocalipsis, que le dio las llaves, y estas llaves se establecieron y estas llaves crearon responsabilidad. Entonces usted está en una iglesia responsable, una iglesia direccionada por el Señor, una iglesia que ama a Cristo, pero que también ama las almas. Amamos las almas. Por eso aquí nosotros podemos traer cualquier rótulo del mundo, pero cuando llegamos acá somos libres, somos transformados, somos cambiados. El Señor nos ha dado una libertad y esa libertad la hemos obtenido aquí en este lugar. Entonces, esas llaves, Jesús tiene la llave de David, significa que tiene autoridad sobre todas las cosas. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Y es así, mi hermano, que le dio poder. Por eso hay milagros en esta iglesia. Porque Jesús delegó las llaves, hay poder, hay milagros. Hay milagros, mi hermano, y estos milagros se establecen. Solamente, ¿sabe por qué? Porque se ama y se predica la palabra, se guarda la palabra del Señor. Entonces, se abren las puertas, y la puerta que Él abre, dice, la puerta que Él abre, nadie puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Usted utiliza para abrir su puerta, pero la puerta de su casa la abre usted mismo. Usted no le da esas llaves para que otro particular o que usted no conozca le va a decir, mira, ves, ábreme la casa. No, porque usted cuida esas llaves, usted cuida lo que tiene. Entonces dice, retén lo que tienes, lo que Dios te ha dado, cuídalo. Lo que Dios te ha dado, cuídalo.
Lo que Dios te ha dado, valóralo. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros, mi hermano? Muchas cosas. Entonces, en el versículo 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Conoce nuestras obras. Jesús conoce todo lo nuestro. Jesús conoce todo lo nuestro. Lo que vivimos, lo que somos, lo que hacemos, lo que padecemos, lo que puedo estar viviendo yo, lo que puede estar usted viviendo hoy en día. Jesús lo conoce porque Él tiene poder y autoridad, porque Él tiene las llaves que le entregaron a Él, esas llaves de poder. Entonces, Dios ha abierto una puerta para la iglesia Filadelfia y muestra que la iglesia Filadelfia, a pesar de ser una iglesia nueva, se levantó aún ya al final con más fuerza que todas las iglesias, porque Dios abrió una puerta. Y esa puerta que Dios abrió para la iglesia Filadelfia, mi hermano, sencillamente, mire, algo precioso, que predicaran la palabra del Señor. Como Dios le ha abierto una puerta a esta iglesia para que predique la palabra del Señor, para que vaya y predique la palabra, para que vaya y predique el mensaje a toda persona. Y es un privilegio, porque Dios le ha dado las llaves a esta iglesia a través de su Hijo amado Jesucristo. Por eso esta iglesia predica la palabra. Por eso aquí no hay pena, no hay temor para salir a predicar. Por eso aquí cada día, mi hermano, se ganan almas para Cristo, porque esa es la función que Dios nos ha establecido. Entonces, la puerta abierta que Dios le abre a Filadelfia es la puerta del Evangelio. La puerta del Evangelio. Aleluya. Usted de pronto puede decir: Señor, ábreme puertas. ¿Está bien? Señor, ábreme puertas. Señor, necesito puertas abiertas. ¿Sí? Pero cuando yo le digo a un pastor, le digo: pastor, ore para que se me abran puertas. Las puertas que se me van a abrir a mí es las puertas para seguir predicando el Evangelio. Pero cuando usted como líder me dice: pastor, ore por mí para que se me abran puertas, claro que se está hablando, mi hermano, de las puertas que usted necesita que se abran. Puertas en lo laboral, puertas en lo económico, puertas familiares, ¿sí? Pero cuando un pastor le dice a otro pastor, le dice: pastor, ore por mí, que Dios me abra puerta, tiene que ser especialmente para el Evangelio de Cristo, para el Evangelio. Y nosotros tenemos, mi hermano, que pedirle al Señor que abra puertas, que abra tus puertas que necesitas que se abran, porque a veces las puertas están cerradas, mi hermano, porque Dios es un Dios de oportunidades, y las puertas abiertas que necesitamos hoy en día es para predicar el Evangelio. Que se le abran más puertas a esta iglesia para predicar el Evangelio, para que nadie se quede sin conocer de Cristo. Que Dios le abra puerta. Usted también ore para que las puertas, mi hermano, se abran, para que llegue el empleo, para que llegue ese empleo, que se abra esa puerta, que Dios abra esa puerta que está cerrada, que Dios abra esa puerta en lo familiar, que Dios abra esa puerta en lo económico, en la empresa, en lo que usted anhela, que Dios abra esas puertas. Pero ¿sabe por qué lo hace? Porque hay autoridad. Jesús ha establecido esa autoridad, ha delegado autoridad. Entonces, para que esas puertas se abran, yo tengo que ser obediente. ¿Obediente a quién? A la palabra. Para que se me abran puertas, yo tengo que obedecer. Para que se me abran puertas, yo tengo que ser un hombre o una mujer que dependa de Dios siempre, para que las puertas se abran. Y algo importante, mi hermano, en todo esto lo que Dios le muestra a Filadelfia, le dice: te voy a dar una invitación para que pasen adelante, porque Él quiere que esta iglesia siempre pase adelante. Y Él quería que Iglesia Filadelfia pasara adelante, que no se quedara, que no se estancara. Por eso, mi hermano, usted ni mi persona podemos estancarnos en el Evangelio. Aunque nos podamos sentir cansados, pero hay que seguir adelante. Mire, aunque usted diga: Señor, yo no sé cómo voy a hacer esto, pero Dios sí lo sabe cómo va a hacer esto.
porque Dios nunca lo va a abandonar ni lo va a dejar. Ahora, una puerta abierta. Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia, le dijo, voy a estar delante de ti y va a estar esa puerta abierta para ti. Esto se trata de una bendición que Dios le ha dado a la iglesia. Dios le ha dado a la iglesia bendición. Pero Dios le ha dado a cada persona que viene a este lugar, le ha dado bendición también. Y de la bendición que Dios mana para la iglesia, de eso recibimos nosotros. Cada uno de nosotros recibe de esta bendición, esta puerta abierta, puerta de bendición. Y cuando Dios te da la bendición, nadie te la puede quitar. Si Dios te da una bendición, nadie te la puede quitar. Nadie te puede cerrar esa puerta. Las puertas que Dios abre, nadie puede cerrar, mi hermano. Aleluya. Y le dijo, yo sé que tienes pocas fuerzas, pero no eran las fuerzas del poder espiritual. Porque las fuerzas espirituales nunca, escúcheme bien, se le pueden agotar a usted. Las fuerzas espirituales nunca se le pueden agotar, porque a esas se las dio Jesús a través de esas llaves de poder. Usted nunca se puede sentir espiritualmente cansado, aunque físicamente se canse, pero espiritualmente no se puede cansar, porque eso es lo que le da a usted fuerzas. Los miembros de esa iglesia eran sencillos, no tenían gran influencia social, no tenían personas capacitadas. Oiga, no tenían personas capacitadas, eran pequeños ante la sociedad, pero Dios los iba a exaltar. Por eso Dios quiere ponerte en lugares de privilegio. Amén. Mira, cuando yo preparaba este mensaje me acuerdo de algo. Por allá hace como 7 años me llama el pastor Eduardo y me dice, pastor, necesito que vaya a Sagún con un joven de Guaymarito. Usted va a ir allá donde una persona, porque él necesita una beca para estudiar. Yo dije, claro, pastor. Me dijo, yo no quiero llegar porque de pronto ven y piensan que... Pero llegue usted, llegue con este niño. Y llegué, mi hermano. Mire, había una fila como de aquí allá donde está la muralla. Y éramos los últimos, el muchacho conmigo. Y esa persona estaba en la terraza de su casa, como así, en una tarima así. Y miró así y me dice, doctor, usted, doctor. Y me dice el joven, me dice, pastor, es con usted. Yo, sí, usted venga, doctor, venga. Pase adelante, pase. ¿Cómo está usted? Pero me da más pena decirle, no, yo no soy doctor. Yo voy a quedarme callado. Algo pasa aquí. Algo pasa. Y el pelado, yo dije, saca la carpeta, que aquí pasó algo, saca la carpeta. ¿Tú tienes todos los papeles ahí? Sí, pastor, yo tengo todos los papeles. Bueno, le dice, doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Doctor, yo tenía rato no verlo a usted. Este es el muchacho. Yo dije, sí, ese es el muchacho. Mire, doctor, deja pasar al doctor allá, que yo lo atiendo ahora a él. Habían como 200 personas. Y el pelado se iba a quedar. Y yo, ven, entra. Nos sentamos allá. Préndale el abanico al doctor. En un ranchón, hermano, que eso era de esa palma de aguja. Ahí no había palma maluca. Préndale el abanico. Ya desayunó, doctor. Yo le tomé un tintico. Bueno, déle chocolate con pan. Mire, les voy a decir algo a la gente. Les voy a decir algo. Espérenme 10 minutos que voy a atender al doctor. Después vengo con ustedes. Yo, Dios mío, yo sé que tú no me vas a dejar exhibir aquí, Señor. Y me dice, oye, doctor, yo lo estaba esperando a usted. Este es el muchacho de la beca. Yo, sí, señor. Él tiene todos los papeles ahí. Yo, sí, señor. Muéstrame los papeles. Bueno, mijo. Esto es un hecho. Fírmame aquí este papel. Tú mañana mañana es martes. Envía esa documentación hoy a la universidad, que esa beca es para ti. Esa beca es para ti.
doctor, y me place tenerlo en mi casa, o yo, no se pierda, o yo, doctor, vea que lo espero nuevamente por acá. Yo, bueno, sí, gracias. Bueno, Dios le bendiga. Cuando cogimos la esquina, yo le dije a ese pelado, vamos a correr de una. Mire. Oiga, y el muchacho estudió con esa beca. No pagó un peso, me acuerdo yo. Pero lo que más me duele es que él se fue de la iglesia, el pelado, después de la bendición se fue. Pero estudió toda su carrera y le pagaban, y le pagaban. Yo decía, Señor, es que mire mi hermano, Dios quiere ponerlo a usted en lugares de privilegio. Dios hace cosas inusuales, cosas que uno a veces ve lejos. Dice, ¿será que a mí me va a suceder esto? ¿Será que yo, Señor, será que yo soy merecedor de esto? Mi hermano, usted es merecedor de eso y de mucho más. De mucho más. Mire, desde esa vez ya yo me pongo estas gafitas, ¿verdad? Porque de pronto parezco doctor. Entonces yo me pongo... Eso es un chiste. Entonces, mire, uno en la vida tiene que permanecer en el Señor. Entonces, Dios abre puertas de oportunidades. Dios quiere abrir puertas de oportunidades para tu vida. Y hablando de todo esto, mi hermano, Dios quería convertir a esta iglesia en una iglesia rica, a la iglesia Filadelfia, que habla la Biblia del Apocalipsis. La quería convertir en una iglesia rica, ¿sí? Pero ¿cómo iba a mostrar ella la riqueza que Dios le daba? A través del predicar la palabra. Porque la iglesia que predica la palabra es una iglesia rica. Y de esa riqueza, mi hermano espiritual, recibimos bendición cada uno de nosotros. Por eso usted, cuando le digan que va a predicar, que va a llevar, que va a evangelizar, no le dé miedo a esto. Mire, yo tenía miedo. Yo decía, ¿y si me exhiben? ¿Y si aquí me desenmascaran? Yo dije, Señor, pero yo no estaba buscando eso. Yo no estaba buscando eso, ¿sí? Hay cosas que tú no buscas, pero que Dios te las da, porque tú eres merecedor de eso. Tú eres merecedor de todo lo bueno para el Señor. Merecedor de todo lo bueno. Una iglesia puede ser rica económicamente, pero si no es rica espiritualmente, no hay nada. Una iglesia puede ser rica financieramente, pero si no es rica espiritualmente, no hay nada. Porque la primera riqueza que hay que buscar es la espiritual, la que viene de Dios. Amén. Tienes pocas fuerzas, le dijo, pero has obedecido a mi palabra y has ganado y has guardado mi nombre. Cuando él le expresa esto a la iglesia, le dice, eres pequeña, no tienes fuerza, no tienes personas en la clase social, en el estatus social, pero has guardado mi nombre. Y aquí lo importante, mi hermano, es guardar el nombre de Jesucristo. Guarde el nombre de Dios. Tema a Dios. Y verá usted lo que va a hacer el Señor. Dios quiere darte fuerzas espirituales. Esta iglesia se ha hecho fuerte espiritualmente. ¿Y sabe por qué esta iglesia se ha hecho fuerte espiritualmente? Porque ha obedecido la palabra de Dios. ¿Quieres ser fuerte en tu vida, tanto espiritualmente como en las demás áreas? Obedece a la palabra de Dios. ¿Quieres ser fuerte? Obedece a la palabra de Dios. El obedecer a la palabra nos hace fuerte en todas las áreas de nuestra vida. Porque el obedecer se convierte en nosotros, mi hermano, en esa forma de agradar a Dios. Porque a Dios le agrada la obediencia. A Dios le agrada la obediencia. Entonces, no reniegue.
del nombre de Dios. No reniegue de Dios. Que si le va mal en algún momento por algo, no reniegue. Quédese calladito, orándole al Señor. No reniegue de Dios. Cuando tenga dificultades, no reniegue. Problemas, no reniegue. Manténgase así, orándole al Señor. Porque a veces nosotros, renegando, negamos el poder de Dios. David tenía esas llaves. Pero en medio de las situaciones, permanezca en Jesús. Y entonces, si usted permanece, esas puertas serán abiertas, porque Él te ha dado la llave. Solamente obedece la palabra de Dios, porque Dios está de tu lado. Obedece la palabra de Dios. Ponte sobre tus pies en esta mañana. Dios quiere abrirte puertas, como le ha abierto puertas a Filadelfia. Pero aunque tú te creas poco, oiga, aunque tú digas yo soy poco, pero ya Dios no quiere que seas poco, Dios quiere que seas fuerte. Ya no te menosprecies. Es que de pronto puede haber otro más importante que yo. Tú eres importante. Es que hay otro más inteligente que yo. Tú eres inteligente. Es que hay otro que se merece mejor que yo esto. Tú eres el que te mereces eso. Eres tú. Porque Dios te ha tomado. Y así como le dio a Filadelfia y le dijo: el santo, el verdadero, el que tiene la llave para abrir lo que está cerrado. Así hoy el Señor te quiere decir que Él aún quiere abrir cosas que tú piensas que están cerradas en tu vida, pero Dios las va a abrir. Dios va a abrir cosas en tu vida. Y declaro en esta mañana que esas puertas que han estado cerradas se abren. Se abren en el nombre de Cristo Jesús. Porque Él te ha dado las llaves. Él te ha dado las llaves para abrir y aún para cerrar. Y lo que Él abre, nadie puede cerrar. Y lo que Él te dé, nadie te lo puede quitar. Y lo que Él te va a dar, nadie te lo va a quitar. Y lo que Él va a abrir en tu vida, lo que está cerrado, nadie lo puede cerrar, porque Dios lo ha abierto. Y cuando Dios te dé algo, Él cierra eso para que nadie abra y lo toque lo tuyo. Padre, llénanos, llena tu iglesia, Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Él quiere guardarte de ese momento, aún en medio de la prueba. Quiere guardarte, quiere darte fuerza. Levántate, guarda la palabra del Señor, retén la palabra, conserva la palabra, que la palabra te vivifique, que la palabra te aliente, que la palabra te anime, que la palabra te levante, que la palabra te vivifique, porque la palabra de Dios, esa palabra que escuchamos todos los días, que escuchamos los domingos, que escuchamos los miércoles, que escuchamos en los ayunos, aquí en Iglesia Filadelfia, esa palabra te va a vivificar. Porque Dios exaltó a Filadelfia, la exaltó, y de ser una iglesia pequeña, una iglesia que no tenía nada, la llevó a levantar como una iglesia poderosa. Y yo declaro en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, que si te sientes caído, el Señor te levanta con su poder y te da fuerza, porque el poderoso vive en ti, porque el poderoso está contigo, porque el poderoso está con la iglesia, el que tiene el poder, el que tiene las llaves de David. Aleluya.